Hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Este es un posicionamiento ante la auditoría del ISTESAC. A finales del año 2018, un numeroso grupo de derechohabientes del ISTESAC, incluyendo a mujeres y hombres que representan a su vez a importantes grupos de maestros y trabajadores jubilados y empleados gubernamentales activos, se acercaron a mí para pedirme que me sumara activamente a su lucha por la defensa del instituto e impedir la desaparición del organismo que respalda su fideicomiso Fondo de Pensiones. Sanear al ISTESAC, depurar del sistema administrativo que lo ha estrangulado por décadas con su nómina dorada, detener el saqueo del patrimonio con el que cuenta y que hay que aclarar es prioridad de los derechohabientes cotizantes, no prioridad del gobierno, e impedir su extinción y liquidación. Son razones que me motivaron como diputada a involucrarme en esta justa y legítima lucha en beneficio de más de 24,000 trabajadores jubilados y activos, de los 3 poderes del Estado, los municipios y órganos paraestatales. En este contexto, con el respaldo de varios dirigentes de los sectores mencionados, desde octubre del 2018, luego de decenas de reuniones, llegamos al acuerdo de que era necesario promover una auditoría externa independiente para tener, antes que nada, un diagnóstico verdadero de la crisis financiera y administrativa del ISTESAC y a partir de ahí emprender acciones no solo para corregir múltiples anomalías y casos de corrupción enquistados en el organismo, sino también buscar que se reintegre lo que se ha saqueado al patrimonio de los trabajadores y se castigue por la vía legal correspondiente a los responsables del desfalco. Comprometida con los trabajadores, contraté a un despacho privado de contabilidad profesional y junto con los líderes de distintos grupos de derechohabientes, trazamos durante varias semanas un plan de trabajo sobre los alcances de la auditoría externa independiente y también para cubrir los honorarios del despacho que realizó el trabajo, más de 800,000 pesos, de los cuales yo aportaré la mayor parte y la otra parte se ofreció a cubrirla la fracción legislativa de Morena a la cual pertenezco. Para cumplir con los ordenamientos legales vigentes en materia de fiscalización y auditoría a los principios de este año 2020, fue necesario que a través de este Poder Legislativo se emitiera el 11 de febrero el Acuerdo Legislativo número 15, solicitado a la Auditoría Superior del Estado, que en ejercicio de sus atribuciones legales procediera a la revisión de la gestión financiera del ISTESAC durante la última década, en los periodos de gobierno correspondientes a Miguel Alejandro Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna. La Auditoría Superior del Estado, bajo el mandato de este Poder Legislativo, procedió entonces a celebrar un contrato con el mismo despacho contable que yo había contratado, asesores, consultores y auditores fiscales SC. El acuerdo fue que bajo esta mancuerna el auditor externo y el auditor estatal realizaran la investigación cuyos principales resultados preliminares presento a continuación. De acuerdo con el informe preliminar de esta auditoría independiente, el ISTESAC recaudó
Solo en el periodo comprendido del año 2015 al 2019, por los conceptos de cuotas y aportaciones, la cantidad aproximada de 3.518 millones de pesos. Tomando como base esa cifra, conforme al artículo 132 de la ley del ISTESAC, el 30% de esta suma debió destinarse al fideicomiso Fondo de Pensiones. Sin embargo, se pudo verificar que ese porcentaje equivalente a 1.055 millones de pesos no fue depositado al fideicomiso. Esos recursos debieron cubrirse y utilizarse para el pago de pensiones de los derechohabientes y otorgar préstamos a corto y mediano plazo. Por ley, la Junta Directiva y el director general en turno no podían usar esos recursos para sufragar necesidades de gasto operativo del ISTESAC. Pero ahora, quedando al descubierto, eso es lo que hicieron, pagar, entre otras cosas, los altos salarios de la nómina dorada del ISTESAC. Estas omisiones y acciones ilegales ocasionaron que se cayeran los rendimientos del Fondo de Pensiones y aunado a ello se produjo un decremento del capital del fideicomiso. La magnitud del desplome es enorme. Del año 2015 al 2019, el saldo al final de cada ejercicio anual pasó de 104.322.000 pesos a solo 349.498 pesos en el 2019. La Junta Directiva y la Dirección General provocaron así daño muy grave al sistema. En su momento, cuando el auditor le requirió una explicación formal sobre esta grave anomalía a Marco Vinicio Flores Guerrero, director del ISTESAC, argumentó que el problema se originó desde el año 2014, es decir, desde el gobierno de Miguel Alonso Reyes. Y además justificó en un tono inadmisible que el incumplimiento en el pago del 30% de lo recaudado al fideicomiso Fondo de Pensiones no fue por motivos voluntarios, sino por aquel principio de derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible. En el informe preliminar de 137 páginas, el auditor externo reportó 32 observaciones. Entre ellas destaca también el hecho de que desde el año 2011 el COBAES ha estado reteniendo las cuotas a los trabajadores, pero no las entera al instituto, lo que constituye una falta en contra de los mismos trabajadores del COBAES, así como del ISTESAC durante 9 años. Otra de las anomalías graves detectadas en el informe preliminar de la Auditoría Independiente es la que tiene que ver con todos los activos circulantes no recuperados oportunamente por el ISTESAC durante la última década, lo que contribuyó a la actual falta de liquidez del instituto. Los directivos del instituto argumentaron al respecto de esta grave omisión que no han cobrado y recuperado esos recursos millonarios porque no existe reglamentación específica para efectuar la fiscalización y cobranza. El gigantesco importe de recursos que por diversos conceptos se adeuda al ISTESAC en solo una década supera los 458 millones de pesos en total. Los deudores son principalmente clientes, deudores diversos, documentos por cobrar, préstamos a derechohabientes, que deben más de 98 millones de pesos y contribuciones por recuperar, que equivalen a 342 millones de pesos. Muchos derechohabientes del ISTESAC se preguntan por qué
ahora el organismo está al borde de la quiebra, saqueado, y se le pretende liquidar si apenas en el año 2015 el exgobernador Alonso Reyes promovió una supuesta reestructuración administrativa integral que, eso sí, resultó onerosa para los trabajadores, pues se les incrementó a los trabajadores el porcentaje de las cuotas y la edad de jubilación. Pues el problema no ha sido de los 24,000 derechohabientes activos y jubilados del ISTESAC, sino de la Junta Directiva y del Director General en turno, quienes, de acuerdo con el auditor independiente, no han trabajado ni aplicado todas las disposiciones legales que debían realizar. Entre las acciones que estaban obligadas a realizar los directivos está el mandato de reducir en un 35% los gastos operativos del funcionamiento del ISTESAC, medida que hubiera generado un ahorro acumulado del 2015 a la fecha de aproximadamente 545 millones de pesos. Estas son solo algunas de las anomalías encontradas por el auditor independiente y avaladas por la Auditoría Superior del Estado en la administración del ISTESAC. Hay muchas cosas aún por revisar y analizar y corresponde a esta soberanía popular trazar una ruta crítica urgente para mantener a flote y sanear en términos administrativos y financieros al ISTESAC, por ser el ente que garantiza una parte importante de la seguridad social de los trabajadores y sus familias, como es el Fondo de Pensiones. En esta ruta crítica urgente hay varias tareas apremiantes que corresponden tomar al Poder Legislativo. Primero, exigir a la Junta Directiva y al Director General del ISTESAC un plan de trabajo que incluya un plazo específico para la corrección inmediata de las anomalías detectadas. Será necesario además exigir al titular del Poder Ejecutivo envíe a la brevedad a esta legislatura para su aprobación los reglamentos y leyes secundarias que dé operatividad y certeza jurídica al órgano operador de fondo de pensiones. Asimismo, ahora que sabemos que el auditor externo y la Auditoría Superior del Estado ya han entregado a esta soberanía el informe final de esta investigación, es necesario que se conozca públicamente todo su contenido, porque además de los 24,000 derechohabientes del ISTESAC y sus beneficiarios tienen todo el derecho de saber cómo se ha manejado durante la última década el Fondo de Pensiones, dónde están las principales irregularidades y cuál es la vía para sanear al instituto. También es necesario exigir al Auditor Superior del Estado que se emita un pliego de responsabilidades administrativas y penales y que se les dé cauce, según proceda, ante los órganos internos de gobierno para su reparación, ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para su sanción. Contra todos los integrantes de la Junta a concluir Directiva. su participación. Sí, permítame, ya voy a concluir. Contra todos los integrantes de la Junta Directiva y directores del ISTESAC que tengan responsabilidades por corrupción, omisión, negligencia, al haber permitido el desfalco multimillonario contra el instituto, lo que constituye un grave quebranto de los derechohabientes. Compañeras y compañeros diputados, como señala al final del informe preliminar de esta auditoría independiente, es urgente y necesario tomar decisiones críticas inaplazables para lograr la permanencia y viabilidad del ISTESAC, y que en Zacatecas, yo agrego, que no se
pretenda privatizar el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, de los municipios, órganos paraestatales, como algunos han planteado. Para ello pido que no se haga ninguna reforma sin la participación de los jubilados y pensionados. Y dos, la voluntad política de todos los actores para dar una solución definitiva a largo plazo. De aquí a que se desprenda la siguiente, y de esto desprendo las siguientes preguntas. Nosotros como legisladores, el Ejecutivo Estatal y los actores políticos y sociales estamos a la altura de dar soluciones a este grave problema. Diputada, le vuelvo a solicitar concluya su participación. Con esto concluyo. Tenemos dos vías: sanear y corregir con los candados necesarios y recuperar lo robado. Y dos, hacer lo que los estados que han rescatado sus institutos, destinar de sus presupuestos cantidades millonarias para salir del paso. Compañeros, pues en suma es necesario una solución holística que contemple todas las vías posibles sin afectar nuevamente a la clase trabajadora y procurar las sanas finanzas. Es cuanto. Y gracias, diputada presidenta. Una disculpa por los minutos que me pasé. Para hechos,